Buenas tardes. Continuando con la programación del curso, ahora vamos a tocar el tema de accidente cerebrovascular en emergencia. Continuando con el accidente cerebrovascular, tenemos los de origen hemorrágico. Ya hemos definido que estos se tratan de una ruptura de vasos cerebrales con extravasación de la sangre que condicionan alteraciones en zonas específicas del cerebro. Se va a tener principalmente a las hemorragias intraparenquimales, a las hemorragias intraventriculares y a las hemorragias subaracnoideas. Los hematomas subdurales y epidurales van más asociados a trauma, aunque en casos bastante raros van a ser espontáneos. Esta entidad tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Si hablamos de mortalidad, podemos indicar que llega incluso a un porcentaje mayor al 50% a los 30 días, y los pacientes con lesiones graves pueden llegar a fallecer en las primeras 48 horas. Genera también gran dependencia. Uno de cada 5 pacientes con hemorragias intracerebrales van a tener independencia a los 6 meses. O sea, uno de cada 6 pacientes es independiente, ¿no? Lo cual nos habla de la grave discapacidad secundaria a uno de estos eventos. Dijimos que hay una ruptura de los vasos sanguíneos cerebrales y esta se va a producir principalmente por el estrés crónico sobre la pared vascular. Si hablamos de etiología, la causa más frecuente de hemorragias intracerebrales es la hipertensión arterial, pero también tenemos a las diatesis hemorrágicas, al uso de anticoagulantes, a la angiopatía amiloide, sobre todo en los ancianos, a la presencia de aneurismas, que es una causa principal de la hemorragia subaracnoidea, sobre todo en pacientes jóvenes, y bueno, el trauma, que es un tema que no lo vamos a tratar ahora, ¿no? El trauma es un tema más asociado a traumatismo cráneoencefálico. Estas son las principales localizaciones de las hemorragias intracerebrales o yuxtadurales. En el cuadro se indica claramente, pero tendríamos que agregar ahí las hemorragias intraventriculares, que son bastante raras, solo se presentan en 1 a 3% de todos los eventos hemorrágicos. Aquí la historia clínica también es importante y generalmente hace el diagnóstico. A tener en cuenta si el paciente presentó cefalea, si fue cefalea súbita. Las cefaleas que los pacientes refieren como la peor cefalea de su vida suelen ser asociadas a hemorragias subaracnoideas. Identificar si el paciente ha presentado vómitos y si estos fueron explosivos, lo cual me indicaría aumento de la presión intracerebral. Si hay algún grado de alteración de conciencia y si han presentado convulsiones como síntomas principales. En el examen físico, obviamente, tendremos que identificar el A, B, C, cómo está el estado de su vía aérea, su ventilación, su circulación, pero también tenemos que identificar 5 puntos importantes en cuanto al examen neurológico. El primero, el estado de la conciencia, cómo está el nivel de conciencia en el paciente, ¿no? Segundo, tenemos que identificar la función pupilar, cómo están las pupilas, si están simétricas, asimétricas, si hay anisocoria, si hay midriasis. Y también tenemos que ver algunas alteraciones oculares, por ejemplo, si el paciente tiene la desviación conjugada de la mirada hacia uno de los lados. Tenemos que evaluar reflejos tendinosos, la lesión de la primera neurona, de la primera motoneurona, puede generar hiperreflexia. Tenemos que valorar también signos meningios, la hemorragia subaracnoidea por irritación meningia suele generar rigidez de nuca, y obviamente el déficit motor, ¿no? Identificando a qué nivel está el déficit motor. Aquí también tenemos que tener en cuenta los signos de descerebración y los signos de decorticación, ¿no? Va más asociado a este tipo de patología. Para el diagnóstico y también para el pronóstico tenemos que hacer uso del estudio de imágenes, de neuroimágenes. También la tomografía cerebral toma un valor importante acá. De inicio se podría solicitar la tomografía sin contraste, y esta nos ayuda, uno, porque identifica la zona de sangrado y la extensión de sangrado, y otra,
es porque a través de esta podemos calcular el ICH, el índice de hemorragia cerebral, la cual nos da pronóstico en el paciente. Es así que un índice de 1 nos da una mortalidad de 13%, por ejemplo, a los 30 días en los pacientes con hemorragia, y un índice de 5 o de 6 nos da un 100% de mortalidad. Nos aproxima, como ven, a la severidad del cuadro. En esta diapositiva se muestra tres imágenes. La primera es una tomografía con una hemorragia intraparenquimal. La segunda, una tomografía con una hemorragia intraparenquimal con un pequeño compromiso o con pequeño sangrado a nivel del asta posterior de uno de los ventrículos laterales. Y la tercera imagen muestra una hemorragia intracerebral extensa con compromiso de los ventrículos laterales, ¿no? Ambos, del lado derecho y del lado izquierdo. Se ve claramente también los signos de hipertensión endocraniana con desviación de la línea media, lo cual ya me está hablando de cierto grado de herniación subfalciana en el paciente. ¿Y podemos pedir una tomografía con contraste a un paciente con una hemorragia cerebral? La respuesta es sí, ya que hay un signo que nos va a ayudar a ver el pronóstico en el paciente y un poco a predecir la evolución. Si nosotros identificamos un punto hiperdenso, que significa fuga de contraste, en la zona donde está el sangrado, este es el signo del punto. Significa que el paciente tiene sangrado activo y por lo tanto en las próximas horas podría aumentar el sangrado. Pueden ver en la imagen, la primera imagen del lado izquierdo es un sangrado menor al que se puede apreciar en la tercera imagen. Al centro se ve claramente el signo del que les estoy hablando. La hemorragia subaracnoidea es una hemorragia en el espacio subaracnoideo que se va a localizar entre la pía madre y el aracnoides. La principal causa de la hemorragia subaracnoidea es la ruptura de un aneurisma. Una vez que se hace el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea, tenemos la obligación de clasificarlo de acuerdo a la escala de Hahn-Hesse, debido a que ésta nos da el nivel de gravedad del paciente y nos predice un poco la mortalidad y la sobrevida, ¿no? Siendo más alto el Hahn-Hesse, el paciente va a tener mayor mortalidad y menor sobrevida. Un Hahn-Hesse, por ejemplo, de 4 tiene una sobrevida de 20% o menos, y un Hahn-Hesse 5 tiene una sobrevida de 10%. Cuando tenemos la tomografía, tenemos que clasificarla de acuerdo a la escala de Fisher, sobre todo porque esta nos va a ayudar a predecir el riesgo de vasoespasmo que pueda tener el paciente. Si el paciente tiene una escala de Fisher 3, puede desarrollar vasoespasmo en las siguientes horas y por lo tanto condicionar a un infarto cerebral y aumentar el compromiso neurológico. El tratamiento de la hemorragia intracerebral va a estar en relación primero al ABC. Si hay compromiso de la ventilación y de la vía aérea, el paciente podría incluso necesitar una vía aérea definitiva. También tener en cuenta que se debe prevenir la injuria secundaria y para esto tenemos que evitar primero la expansión del hematoma, tenemos que evitar el desarrollo de edema, tenemos que evitar que el paciente haga hidrocefalia, sobre todo obstructiva, producto del sangrado en los ventrículos. Las intervenciones que vamos a tener como parte del tratamiento va a basarse en objetivos primarios y secundarios. Entre los objetivos primarios es revertir los trastornos de la coagulación que puedan tener los pacientes que consumen anticoagulantes, control de la presión arterial y con eso prevenir el resangrado, control de la presión intracerebral y valorar la necesidad de cirugía. Y como objetivos secundarios tenemos el manejo de convulsiones, porque estas empeoran el pronóstico, el control de la glucosa, que también puede condicionar a mayor daño cerebral la alteración de esta, ¿no? El control de temperatura y optimizar el ingreso del paciente a UCI de manera temprana.
En los últimos años se ha discutido mucho en cuánto debería ser la presión arterial en estos pacientes. Una presión arterial elevada puede condicionar y una presión arterial baja puede condicionar a disminución del flujo en la zona de penumbra periférica al sangrado. Después de unos estudios, se ha considerado que la presión óptima para los pacientes en cuanto a la sistólica es de 140 hasta 180 en los que tienen hemorragia intracerebral, y en los que tienen una hemorragia subaracnoidea debería considerarse presiones aún más bajas, como 120 a 140, debido a que las presiones superiores a 140 condicionan a mayor resangrado y sobre todo riesgo de ruptura del vaso. De por sí, toda lesión ocupante en el cerebro, como es la hemorragia cerebral, va a condicionar a aumento de la presión intracerebral. Estas pueden aumentar aún más después si el paciente hace, por ejemplo, hidrocefalia. Lo importante es tener la sospecha clínica de que el paciente está haciendo hipertensión endocraniana y obviamente confirmarlo con estudios radiológicos. Aunque idealmente se debería diagnosticar y monitorizar a los pacientes a través de monitores de presión intracerebral. En cuanto al tratamiento, la primera opción que debemos de tomar o de tener en cuenta es colocar al paciente con una cabecera a 30 grados, lo cual facilita el retorno venoso, ¿no? Y sobre todo tiene que estar en posición neutra. Se puede utilizar sustancias hiperosmolares como el manitol a dosis de 1 gramo por kilo de peso como dosis inicial, y se reduce a la mitad la dosis para administrarla cada 4 a 6 horas. También se puede utilizar la solución salina hipertónica, ¿no? Cloruro de sodio al 3%, al 7.5%, al 21%, ¿no? Con la intención de mantener presiones intracerebrales menores a 20 o a 22 milímetros de mercurio. También se puede utilizar las variaciones en la presión de CO2, manteniendo presiones de CO2 entre 30 a 35, pero para que esto sea factible, debería el paciente estar intubado, sedado y en ventilación mecánica. Esta última se comporta solo como un puente para, por ejemplo, realizar una craniotomía descomprensiva en el paciente en sala de operaciones. En la actualidad hay más pacientes que están utilizando anticoagulantes, ya sea los antiguos como la warfarina como los nuevos anticoagulantes. Es importante identificar qué pacientes están tomando un determinado medicamento y dar tratamiento para revertir el efecto de estos. Si el paciente usa anticoagulantes de tipo warfarina, podríamos utilizar el plasma fresco congelado, la vitamina K o incluso el concentrado de complejo protrombínico. Si los pacientes utilizan antiagregantes, no es necesario transfundir plaquetas. Antes se hacía, actualmente no. Hay algunos datos que dicen que se puede utilizar la desmopresina, pero no hay mucha literatura que apoye eso, ¿no? Y cuando el paciente usa heparina, por ejemplo, está hospitalizado, utilizar el antídoto, que es el sulfato de protamina, ¿no? A 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina que se administra. En cuanto al manejo quirúrgico, no hay un tiempo definido exactamente para realizar la cirugía. Las opciones quirúrgicas que tenemos es el drenaje ventricular externo, sobre todo si hay compromiso ventricular, con la finalidad de evitar que el paciente haga hidrocefalia, y las craniotomías descompresivas, ¿no? Sobre todo la temporal, que va a prevenir que el paciente llegue a producir una hernia, reduce la presión intracerebral y sobre todo porque reduce esa citotoxicidad que pueda tener la sangre y lesionar aún más el cerebro. Hay algunos estudios que han demostrado que ya la intervención quirúrgica en los pacientes puede mejorar el pronóstico siempre y cuando, por ejemplo, estos estén a menos de 1 centímetro de la corteza cerebral, que estos tengan entre 10 a 100 centímetros cúbicos, y sobre todo que no haya compromiso ventricular. Con síntomas similares a la de un infarto cerebral de fosa posterior, puede presentarse una hemorragia también en esta región. Esta se comporta como una emergencia neuroquirúrgica por el poco espacio que se tiene en la fosa posterior, ¿no? Esto puede llegar a ejercer gran presión a nivel intracerebral
y por lo tanto producir un deterioro neurológico significativo y permanente. Como les decía, es una emergencia neuroquirúrgica y reconocerla es de vital importancia para que el neurocirujano pueda entrar de inmediato a sala de operaciones. En esta diapositiva se muestra las fuentes de información que se utilizó para realizar la clase. Realmente son muchos los estudios, los libros de texto y las guías clínicas que existen para el manejo de estas patologías. Muchas gracias.